Y nos vamos a asegurar que ya tengamos algunos equipos conectados y vamos a seleccionar también qué red de Wi-Fi es donde vamos a hacer los bloqueos. En este caso, gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look. ¿Qué tal amigos de Cable Info? Pues en este video vamos a bloquear intrusos en el modem UBI modelo 1322. Vamos a comenzar logueándonos, ya saben, la IP por defecto, a lo que ustedes ya le han cambiado, 192.168.0.1, y vamos a utilizar las credenciales de user para poder loguearnos, que nos dé acceso. Una vez ya que estemos adentro, ya logueados, ¿verdad? Vámonos aquí a donde dice Wi-Fi. Bajamos y nos vamos a asegurar que ya tengamos algunos equipos conectados y vamos a seleccionar también qué red de Wi-Fi es donde vamos a hacer los bloqueos. En este caso, aquí estoy señalando la 2.4G y aquí abajito tengo conectado un equipo y es de la 2.4G. Entonces nos aseguramos aquí que tenga la red, la que vayamos del equipo que vayamos a bloquear, porque si no vamos a bloquear de una red que no se está usando y pues de nada va a servir. Entonces, una vez aquí miren, señalada 5G, la 5G no tengo nada, aquí abajo no tengo ningún equipo conectado, pero ya cambiándola a la 2.4G ya me está marcando un equipo aquí abajo, el ZT, aquí está, es un celular. Entonces lo que vamos a proceder es seleccionar donde dice Mac Filtering Mode, dice aquí donde dice Deny, es donde vamos a poner. ¿Cuál es la diferencia en estos tres? Aquí está, miren, dice Allow All y dice Allow. Entonces en el de arriba es permitir todo, tanto los que estén registrados con la Mac o los que también no estén registrados con la Mac. Ahí va a darle acceso a todo. Es como si desactivaran el filtro para los intrusos. Entonces el que sigue dice Allow. Eso quiere decir permitir. Es como si fuera un whitelist en los otros modems. ¿Qué quiere decir? Que nada más le va a dar acceso los equipos que estén registrados con la Mac. Ahí. Y abajo donde dice Deny, la última, es pues denegar. O sea, no le va a dar acceso. Entonces, tengan cuidado en qué modo es el que van a seleccionar. Porque después puede ser que se bloqueen ustedes mismos. Entonces, para bloquear es esto, en la última opción, Deny, ahí lo vamos a dejar. Entonces, ya que lo tenemos ahí, vamos a ir abajo y vamos a seleccionar. Si el equipo ya está conectado, el que queremos bloquear, pues simplemente vamos a presionar adherir aquí en el botoncito amarillo, que está el circulito amarillo, agregar, o también lo podemos hacer de otra manera, manualmente, y es aquí abajo. Aquí en esta parte pues ponemos el nombre del equipo, el que nosotros queramos. Igual podemos agregar manualmente, si lo queremos, el mismo que ya está aquí, o algún otro que ya hayan detectado que se conecta, pero pues a lo mejor en el momento que van a hacer este bloqueo no está conectado, pero ya tienen la información. Entonces, si le quieren jugar una broma y quieren bloquear el celular de algún miembro de la familia, y pues también se vale.
¿verdad? A lo mejor no está conectado y lo quieren bloquear. Entonces ahí yo lo estoy haciendo manualmente y ya nomás le pongo agregar. Esa es la información que me pide y es simplemente presionarle agregar. Ahí como está es el mismo. Y al presionarlo, miren, aquí arriba ya me lo agregó. Exactamente aquí me dice número 1, el nombre que yo le di porque lo agregué manualmente. Si lo hubiera agregado automáticamente aquí con esta información, pues me hubiera aparecido tal como está aquí arriba. ¿Verdad? Pero aquí ya está. Lo hice manualmente para que ustedes lo puedan hacer también manual o automático. Y dice aquí, quiero agregar este mismo. Y miren lo que me parece que la Mac ya existe. Pues lógico, porque ya está bloqueado. No lo puedo bloquear otra vez, ¿verdad? Al presionarle ahí agregarlo. Entonces, ya con este método, pues es muy fácil bloquear sus intrusos. Y como les digo, seleccionen la red, ya sea la 5G o la 2.4G. Y al final no olviden presionar guardar sus ajustes aquí como dice abajo, Save Filter Settings, o sea, guardar los ajustes del filtro, lo que se hizo. Entonces pues hasta aquí con el video, amigos. Espero y les sea de gran ayuda. No olviden de darle su like, su suscripción y nos vemos en el próximo video y hasta pronto.